ustedes son administradores, ustedes están ocupados es en la administración del negocio y no podemos pretender conocer de todo, ser contadores, ser abogados, ser administradores. Entonces, a cada quien lo suyo y además de los riesgos que se corren. El problema del riesgo es no conocerlo y que aún conociéndolo no seamos capaces de asumir los riesgos y la responsabilidad que representa. Tenemos entonces las acciones laborales, que también tenemos acciones ordinarias y los ejecutivos. Aquí tenemos entonces reclamaciones sobre derechos laborales. En materia de trabajo asociado tiene unas condiciones especiales. En el resto de las relaciones laborales, pues los contratos de prestación de servicios son los que generan mayor dificultad, pero inclusive en las relaciones laborales normales y tradicionales tenemos inconveniente. Aquí es entonces algunas de las notificaciones que les puede llegar en las acciones ordinarias. Lo primero que les va a llegar es un aviso de notificación personal donde les dicen dentro de los 5 días siguientes preséntese al juzgado. No salgan corriendo, llaman al abogado y el abogado mirará en qué momento se presenta. Aquí lo que le están diciendo es preséntese. Si no se presenta, la norma le dice entonces que lo notificarán por aviso. El aviso de notificación por aviso suena redundante, pero técnicamente es un aviso que se nos hace para notificarnos legalmente por aviso. Cuando me notifican por aviso, me empieza a correr el término para reclamar documentos y para iniciar el proceso de la respuesta a este tipo de demandas o de interponer recursos. Ya luego entonces es la notificación personal, entonces uno es el aviso que nos llega, otro es la notificación personal, que es cuando voy al juzgado y firmo que conozco el proceso, recibo las copias, etcétera. Y la notificación por aviso, como les digo, que ya es el segundo documento que normalmente nos llega y que si está diligenciado normalmente, entonces no será aplicado. Cláusulas compromisorias, como les contaba entonces, siempre en los procesos judiciales, sobre todo en los laborales, alegamos cláusula compromisoria, alegamos esto como una excepción, pero la verdad es que ya el tribunal, sobre todo el Tribunal Superior de Medellín y de Antioquia, han sido reiterativos en decir cuando se está discutiendo una relación laboral, a pesar de haber cláusula compromisoria, no se va a aplicar por la limitación al acceso a la justicia cuando colocamos este tipo de cláusulas. Entonces, en ese sentido, pues se interpone, pero la verdad es que en aras de no demorar más la justicia colombiana, no amerita la interposición de recursos. En mi concepto, cada caso ya, digamos, es muy especial, no podría uno decir entonces que nunca lo haga, no, siempre hay que interponer todas las excepciones. Sigamos. En materia penal, que también nos asusta muchísimo, pues tenemos entonces casos, o lo que nos puede suceder como administradores, que nos llamen a entrevista, que ese es el término que se utiliza actualmente según el régimen procesal, ya no hablamos de indagatoria. Nos pueden solicitar pruebas a través de lo que es la policía judicial, nos pueden solicitar a nosotros para rendir un testimonio, no se necesita abogado, pero para la entrevista y para la representación en el proceso penal sí necesitamos abogado, tanto como denunciante, como querellante, tanto como víctima, porque muchas veces podemos denunciar un hecho, pero nosotros no somos la víctima, sino que es un tercero. Frente a la persona que estamos involucrando en el proceso penal, pues será un indiciado, acusado, cuando ya es propiamente acusado por la fiscalía ante los jueces, y también involucrará a los terceros civilmente responsables. Después de que uno no haya cometido el delito, pero puede que uno sea civilmente responsable, como en el caso de los accidentes de tránsito, el propietario del vehículo, etcétera. Entonces esos pueden ser unos casos que nos pueden citar de fiscalía, inclusive en la práctica no siempre nos lo van a hacer por escrito, es posible que la policía judicial nos llame o en la fiscalía nos llamen y nos diga, venga que necesito hacerle la entrevista. Ah, pero no me lo mandó por escrito, entonces como no es por escrito es mentiras. Yo sé que hay temores frente a la información y que le pueden estar diciendo a uno, lo pueden estar uno confundiendo y que no sea la entidad competente o el ente competente quien nos cita, pero entonces para eso el abogado correspondiente lo que hace es indaga de qué proceso, en qué proceso lo están involucrando y si amerita entonces ir a la entrevista o no. Recomendaciones: dar respuesta oportuna y clara y suficiente, cumplimiento de las normas. Tenemos unas normas legales, tenemos unas normas estatutarias, constitucionales. Anterior. Bueno, el correcto manejo de la correspondencia, y aquí también es muy importante decirles, muchas veces el administrador
la recepcionista, la secretaria, quien delegue el tema de la correspondencia, a veces nos da temor recibir cualquier cosa. Llegó una factura, nos da temor. Llegó una carta a un juzgado, nos da temor. Inclusive llegamos al punto de no recibirle el documento al asociado. No se lo reciba. El hecho de que recibamos la documentación no quiere decir que estemos aceptando lo que nos están diciendo allí, pero sí hay que actuar rápidamente en el caso de las facturas, en el caso de los derechos de petición, etcétera. Llamar oportunamente al asesor jurídico, al que tengan, al que ustedes han escogido, pero que ese asesor jurídico sí conozca de la materia, sí conozca sobre todo el sector cooperativo y de lo que se presenta en el día a día, conocimiento de la naturaleza cooperativa, como les digo, al final. No desesperarse y conservar la calma. En la medida que se le avisa oportunamente al asesor de lo que está pasando, él mirará en qué momento debe presentarse al juzgado, cómo deberá indagar en la fiscalía qué está sucediendo, o por qué lo están citando en la DIAN, etcétera. Y un último mensaje para terminar pues esta conferencia, pues recuerden que el administrador responde por los actos y por las omisiones. Y un término que se nos pase, no aportar la documentación que era, que luego el administrador le dice a uno, ya vamos para fallo, ay mira, me encontré un documento, ¿será que sirve? Ya no sirve, porque ya pasó el tiempo probatorio en ese proceso judicial. Entonces, sí hay que tener totalmente organizados los documentos para saber qué aportamos. Ahora, el abogado del asesor será quien decida qué documentos sí le pueden servir para la defensa y qué documentos no, porque a veces hay documentos que el administrador considera que lo debemos aportar y uno dice, no, este documento antes daría pie para que nos condenaran, o este documento pues no es necesario. Entonces, recomendación o un mensaje al final: son responsables de los actos y las omisiones, no solamente ante la cooperativa, sino que adicional a los asociados y frente a cualquier tercero que le estemos causando un perjuicio. Bueno, con esto entonces quería darles como algunos tips, algunos aspectos a recordar al momento de asumir los conflictos de que le sucede a la administración en el día a día, sobre todo en el manejo de los procesos judiciales. Me disculpan de pronto el atrevimiento que les diga que llame oportunamente el asesor, pero es porque diariamente lo vivimos. Cuando no le decimos rápidamente al abogado que hay una demanda judicial, nos acorta el tiempo para la defensa y porque uno puede que esté haciendo otra cosa. Y se le juntan a uno varias contestaciones de demanda y es una la carrera con todo. Entonces, uno mira qué tiempos, normalmente hay 10 días, normalmente hay 20 días, para las acciones de tutela hay 2, pero sí hay que dar una respuesta oportuna y el abogado será quien se responsabilice también del cumplimiento de esos términos, porque cuando nosotros no los cumplimos, pues obviamente también tendremos que asumir cierta responsabilidad. Les agradezco mucho por la paciencia y cualquier inquietud pues que se presente y cualquier aporte, con mucho gusto pues será atendida. Si tienen alguna inquietud. Si alguien tiene alguna inquietud frente al tema, entonces estamos en este momento de preguntas. ¿Tienen hambre? Pedro. Sí, exactamente.